Es Radio. Segunda hora de la mañana en Es Radio y hoy es un día de lluvias, está lloviendo en todas partes y va a seguir lloviendo mañana y pasado mañana, en abril aguas mil, ninguna sorpresa, no hay cambio del clima climático. El clima climático está como toda la vida ha estado, en abril aguas mil, pues aguas mil hoy, aguas mil mañana y aguas mil pasado. Y en las zonas altas, nieve, o sea, como de costumbre. En Madrid no pasaremos de unos 11 grados de máxima. La máxima, de nuevo, las dos capitales canarias, con 22 grados, igual que ayer, y la mínima otra vez Soria, aunque no tanto como ayer, pero en fin, de todas maneras, ahí está Soria, 2 bajo cero. Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país, el impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander, apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. Bien, vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. No vamos a abrir, aunque es necesario citarlo, con este número mortuario, la pornografía de la muerte, le llaman hoy en La Razón, por ejemplo, con toda razón. Pero sí vamos a recordar solo dos cosas. En España los cuidados paliativos se aplican en prácticamente todos los lugares. Esta historia la hemos vivido ya con San Pedro, hay película, mar adentro, etcétera y tal. Hemos vivido también a un médico que se dedicaban, a un grupo de médicos, a liquidar a los que consideraban que ya tenían que estar no terminales, sino terminados. Un médico que ha sido, además, candidato por los comunistas. Pero es que esto empezó, la pornografía de la muerte empezó con un anuncio hace como 20 años de Benetton de unos padres asistiendo a la muerte de un hijo con SIDA. Y ya entonces se vio que no hay límite a la hora de aprovechar ni la curiosidad de la gente, curiosidad malsana, ni tampoco la capacidad de manipulación y la desvergüenza absoluta, la falta total de respeto a los muertos y a los vivos, pero a los muertos, desde luego, que la gente tiene. Yo creo que hacer política con esto es basura. Pero sí quiero recordar una cosa que ayer el PP, que está haciendo una campaña pues propia de Maroto, lamentable, no recordó que lo hemos contado aquí. En Andalucía se ha negado no el derecho a la muerte, sino el derecho a curarse a 5 personas al día desde hace muchos años. Y la obligación de los médicos es, en principio, ayudar a vivir. Ayudar a no morir con dolor es algo que está desde amparado por el Vaticano contra el encarnizamiento terapéutico, etcétera, todas estas cosas. Pero lo fundamental, en Andalucía, 5 personas al día, 28.000 en total, han muerto en lista de espera sin atención médica. No han tenido el derecho a curarse dignamente. Así que, por favor, que después de pactar con los del tiro en la nuca, que era la eutanasia política, que es la noticia con la que hay que abrir, que en estos momentos Sánchez ya tiene un socio, que son los de la eutanasia del tiro en la nuca, que además insultan a sus víctimas, que nos salgan ahora haciéndose los compasivos. Hombre, por favor, Pablo Iglesias, el compasivo, vete a Venezuela. Pero aquí, ¿de qué estamos hablando? Otro montaje político. ¿Va a hacer también la película Bardem? Es verdadera gentuza. O sea, Pedro Sánchez es el sujeto más vil que ha aparecido en la política en mucho tiempo. Pablo Iglesias ni les cuento. Repito, a ver, Pablenín, vete a Venezuela, donde los niños de tu régimen, tu adorado régimen, el que te daba el dinero, el que te creó, dejan morir a los niños en las incubadoras, se mueren los niños en las incubadoras y los ancianos porque no pueden funcionar los quirófanos. Vete a Venezuela y quédate para ayudar a ver si llega esa ayuda humanitaria que no dejan pasar tus jefes.
los Maduro, los gorilas, el Diosdado y toda esa patulea del narcocomunismo. O sea, que venga el tío que ha pactado con los de la eutanasia en la nuca, que pactó ayer, y el que viene defendiendo toda la vida a los que llevan ya, ni se sabe los que ha matado Maduro, ya no se lleva la cuenta, desde que ya no hay luz. Pero hay matones que siguen recorriendo los barrios de Caracas matando a los jóvenes que se oponen al régimen, matándolos. ¿Eso qué es? ¿El derecho a la muerte digna por la revolución comunista y tacatín y tacatán? A la izquierda se le da muy bien la propaganda, las cosas como son. La derecha se queda siempre atónita. O sea, cuando le hacen algo muy fuerte se queda atónita. Pero vamos a ver, tan fácil es decir, incluso, no creo, porque ya digo que es doctrina hasta del Vaticano, por lo menos antes del mastuerzo este que han puesto allí, que es una cosa horrorosa, que da... A mí me dan pena los católicos cada vez que veo al Papa, el follonero del Vaticano, haciendo unas cansadas monumentales. Y encima siempre contra España. Que no viene a España mientras no haya paz. Es decir, mientras no mande Podemos y quemen iglesias. Entonces habrá paz. Y se va con el comendador de los creyentes. O sea, con el sultán de Marruecos. Con ese sí se lleva bien. A Marruecos sí, a España no. O sea, centenario de Santa Teresa, no. Pero con Mohamed, sí. Qué cosa más atroz. Pero desde Ratzinger está claramente establecida esa doctrina. Es doctrina de la Iglesia. El que quiera morir con dolor, pues allá él porque piense que es una prueba de Dios. Y el que no, o la familia. Pero los cuidados terapéuticos, los cuidados paliativos, para evitar el dolor, se hacen en todos los hospitales, o prácticamente todos los hospitales de España, como es natural. Como es natural, siempre que la familia esté de acuerdo. Lo que no ha sido natural es el empeño de la eutanasia de 100 en 100, como ha pasado en algunos hospitales de Madrid, y eso acabó en los juzgados. O la eutanasia de la ETA, la eutanasia del tiro en la nuca. O la eutanasia de Venezuela, la eutanasia de las incubadoras que dejan morir a los niños porque no hay luz, porque con Maduro no hay luz. Pero sí hay dinero para Podemos. Para eso hay dinero. Seguro. Y sobre todo, la eutanasia de no atender a la gente en lista de espera. 5 muertos diarios. Esos no graban, esos no han grabado su muerte. Pero han muerto 5 diarios, 28.000 andaluces. Por la incuria, la incompetencia, la desidia criminal de la Marisú Montero, que era la de Sanidad, luego pasada a destruir ya directamente la economía, que es la que tenemos ahora mandando en Economía y Hacienda. ¿Y la derecha? ¡Ay, ay, ay! Es que de verdad, en fin. Vamos con lo fundamental. La eutanasia del tiro en la nuca es la idea de los racistas, comunistas del País Vasco, que son racistas y comunistas. Comunistas por su modelo de sociedad y racistas porque piensan que los que no son como ellos deben morir. ¿Quién simboliza? Pues hombre, los que simbolizan la fuerza de los que quieren matar. Los policías, los guardias civiles, el ejército, los pocos periodistas, más en el País Vasco que en Cataluña, también hay que decir, bastantes más. Cataluña poquísimos, cuantísimo cobarde hay allí. Pero han sido heroicos, bastantes periodistas ya han muerto. Todos estos han sido objeto de la eutanasia política de la ETA. Hay 200.000 personas que tuvieron que irse del País Vasco. Cataluña han impedido que se cuente, pero no bajará de 500.000 los que han huido del nacionalismo. Y solo el último año, solo en empresas, 5.000. Con todos sus empleados, toda su gente. Hay muchas formas de matar a la gente. Sin películas. Ahí no hay películas, ahí no hay montaje y ahí no hay ningún político esperando a que acabe de funcionar el pentotal que les den, ¡pumba!, para montar el numerito televisivo. Pero ¿cómo te atreves a hablar de una muerte digna, Pedro Sánchez, cuando acabas de pactar con los pistoleros del tiro en la nuca? Pero ¿cómo te atreves a hablar de una muerte digna, Pablenín,
Pablo Iglesias, turrión, ¿cómo te atreves a hablar de una muerte digna cuando en tu régimen, que es el de Venezuela, están muriendo los niños en las incubadoras y tu capo de toda la vida, el heredero del gorila rojo, por el que tú llorabas, al que llamabas demócrata con agallas, están matando a la gente que son niños a tiros en la calle? Pero ¿cómo os atrevéis a hablar de muerte digna si la muerte sois vosotros? Así que vamos por lo primero. El primer socio, el primer fichaje de la temporada que viene de Pedro Sánchez, la ETA. Y además, para que no se dude de quiénes son, ayer montaron un número en el Parlamento, por supuesto, con la anuencia de la presidenta del Parlamento, que para eso es nacionalista, claro, como todo y siempre con el PSOE a favor. El PSOE ayudando a que se legisle en el País Vasco, que es además algo que no le compete, una ley de abusos policiales. ¿Pero cómo que policiales? ¿Qué pasa? ¿Que la policía siempre abusa? Para los etarras sí. Todos los etarras siempre han tenido el manual de denunciar abusos policiales, aunque no les hayan tocado un pelo. ¿Por qué? Pues a ver si por lo menos legalmente paralizan algo, la pena es menor, estas cosas. Y esto, el PSOE de Pedro Sánchez, que no hay otro, es el que lo ha votado en el Parlamento Vasco. Es el PSOE el que pone, el que trata a los policías y guardias civiles como criminales y a los etarras como víctimas. Es Pedro Sánchez Pérez Castejón, el tío más siniestro que ha producido la política española. Y mira que llevamos una racha larga. Bildu, los socios de Pedro Sánchez, que han hecho posible que los denominados decretos sociales del Gobierno salgan adelante, llamó nazis a los policías y guardias civiles durante un pleno en el Parlamento de Vitoria. En ese momento, en la tribuna de invitados había varios miembros de Jusapol porque se debatía en la Cámara la denominada Ley de Abusos Policiales, que fue aprobada con los votos a favor de PNV y Partido Socialista y la abstención de Bildu y Podemos. Mientras, el parlamentario de la formación proetarra, Julen Arzuaga, insultaba a los cuerpos de seguridad del Estado. Los diputados del PP abandonaban el pleno siguiendo a Alfonso Alonso. Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Nuremberg. Para mí ustedes son los genocidas que protestan porque hay una Corte Internacional de Justicia. En el Parlamento ha vuelto a resonar la voz de ETA. Es esa voz que insulta, que amenaza. ¿Y qué hacéis vosotros, Alfonso Alonso? Yo sé lo que hicisteis, os cargasteis el PP Vasco. Es que están allí. Ustedes ven la voz del partido que debería estar fuera de la ley. Que estaba fuera de la ley. Que según el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, tiene que estar fuera de la ley. Que toda pantalla legal o con excusa parlamentaria de un grupo terrorista debe estar fuera de la ley. Que Aznar lo puso fuera de la ley. Que Zapatero lo recogió con amor porque su futuro, el proyecto del futuro del PSOE real, el que existe, no el que algunos sueñan, el PSOE real que existe desde 2004, hace 15 años ya, es el PSOE de la guerra civil, el PSOE que está con la ETA y que está contra todo lo que sea derecha o centro, contra Ciudadanos, contra el PP, ahora contra Vox y mañana contra María Santísima si fuera candidata. Este es el PSOE de verdad. ¿Y qué ha hecho el PP de Mariano Rajoy? Rendirse. Rendirse. Que no le digan facha. Ahora están encantados porque le llaman facha a Vox. Pues más votos tendrá Vox, payasos. Yo no he visto una cosa tan estúpida en mi vida. O sea, siempre ha sido tonta la derecha en materia de propaganda. Pero ahora... Pero si es un partido nuevo, pero si es un grupo nuevo. Pero estoy harto de decirlo. Pero todo el día en San Telmo, en Sevilla, pero si cada día están descubriendo una atrocidad mayor. Repito, para hablar de muerte digna, tanto que hablan del derecho a la vida, que yo no sé qué significa eso, y ellos tampoco. Pero ni el PP, ni Vox, ni nadie dice, yo estoy a favor de la vida. Hombre, yo también. ¿Y eso legalmente cómo se articula? No a la cultura de la muerte, ya, no a la cultura de la muerte, ya. Y legalmente, ¿cómo se articula? Bueno, ante todo hay que tener, no, ante todo no, ¿cómo se articula? ¿Qué ley hay?
No queremos mandar a la cárcel a ninguna que aborte. Entonces, ¿qué ley hay? Ya está. Porque tiene que haber una ley. Ah, no, aquí estamos con María Santísima. Y los a freír espárragos. Para gobernar hay que tener una idea clara de lo que es un Estado. Y si no, pues te vas a montar números o te vas a una parroquia, si queda alguna abierta, y antes de que la cierre el Papa. Pero, repito, en Andalucía están haciendo el PP y Ciudadanos, y no lo aprovechan, algo bastante más importante, que es el derecho a vivir. El derecho de los enfermos a vivir, no a morir. 5 muertos al día por la incuria del PSOE. Durante años, 28.000 muertos. Han muerto en lista de espera. Nunca se sabrá si podían haber vivido. Pero posiblemente sí. Desde luego, por lo que sabemos de la sanidad española, la capacidad que tiene y la experiencia de Madrid, que es la que mejor funciona, se salva el que llega al hospital. Con raras excepciones. Aquí tienes que llegar muy muerto para que no te salven. Y nada. Y ahí andan por ahí. En fin. En Cataluña, de nuevo, la Generalidad acredita que su único futuro es cerrarla. Y el Parlamento catalán, cerrarlo. Porque las instituciones están secuestradas por los golpistas. Porque el golpe continúa. Pero, hombre, ¿cómo no va a continuar si son los golpistas los que han puesto a Pedro Sánchez? Y a la ETA. O sea, que ya Otegi se presenta como el socio preferente de futuro para tomar el relevo de estos lerdos. Porque, claro, Torra, más tarde o más temprano, quiere acabar en la cárcel lo más tarde posible. Y ayer desobedece hasta el propio Parlamento catalán. Ayer la CUP lo dejó caer, que tiene que convocar elecciones. Pues no convoca elecciones, le da igual. En la Cámara catalana, Torra sufrió un revés al unirse a la oposición en torno a una proposición del PSC que exige al catalán someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones. Los comunes, Partido Popular y Ciudadanos votaron junto a los socialistas catalanes. La CUP no participó en la votación y esto propició que 62 votos se manifestaran a favor de la moción frente a los 61 de los independentistas. Torra ya adelanta que no hará ni una cosa ni la otra. Escuchamos a la socialista Eva Granados, a la diputada de Ciudadanos Lorena Roldán y al popular Alejandro Fernández. ¿Qué legitimidad tiene un gobierno que no aprueba sus presupuestos? Miren, si están convencidos de la capacidad de liderar, presenten una cuestión de confianza y si quieren mirar a la ciudadanía a la cara, directamente convoquen elecciones. Si compartimos el diagnóstico, si coincidimos en que con Torra y con los separatistas vamos todavía a peor, ¿qué hacían ustedes dándole escoba desde el gobierno de España? ¿Qué hacía el señor Sánchez diciendo que en Cataluña todo era normal y mirando hacia otro lado? Está la legislatura muerta. Está la legislatura muerta. Yo creo que esta moción, está claro, ya ha promovido el debate. No hay ninguno de los elementos fundamentales que necesita un gobierno. No hay ni presupuestos, ni mayoría parlamentaria sólida, ni un plan de gobierno que no se puede inventar cada 24 horas. Cada gobierno se'l pot inventar un cada 24 horas. Pues a mí me gusta más cuando hablan en español que su lengua. Entre otras cosas, reivindica los derechos de la mitad aplastada de Cataluña. ¿Y qué va a hacer Torra? Lo que le dé la gana, no piensa hacer nada. ¿Y qué va a hacer Sánchez? Protegerlo. Libertad de expresión. Libertad de expresión para ellos. Por cierto, Marlaska ha traicionado a todos los policías y guardias civiles con la equiparación de sueldos. El tío, para no pagar, pidió un informe a Sanjaume. En Sanjaume por fin ha evacuado el informe, no el que decía Marlaska que habían hecho, sino otro. Y dijo que había que pagar más. Es decir, que cobren como los mozos golpistas. Que hay que echarle, o sea, que los que defiendan la ley pidan cobrar como los que vulneran la ley con uniforme, hay que echarle. Pues Marlaska los ha vuelto a traicionar. Realmente, vaya, y se llama grande. Se hace llamar todavía grande Marlaska. Madre mía. Bueno, vamos en el juicio donde se está viendo no solamente el proceder ilegal de la policía autonómica, sino de la sanidad en Cataluña. La clase de gentuza, la clase criminal de gentuza que ha creado el maldito procés. Es decir, el odio que viven los médicos negándose a curar a los policías. Es que hay que echarle, ¿eh?
Pues esto se vio ayer en el juicio. Sí, el que fuese número 3 de los Mossos, Juan Carlos Molinero, confirmó además la versión dada por Ferran López y aseguró que Puigdemont estaba dispuesto a declarar la independencia si había una desgracia el 1 de octubre. Molinero también aseguró que en los informes policiales se daba por seguro la existencia de altercados con o sin referéndum. El resto de la jornada la ocupó la declaración de 14 guardias civiles que resultaron heridos. Algunos denunciaron que los médicos se negaron a curarles. Tenía una contusión en la mandíbula, en la parte izquierda, una inflamación, estuve 3 o 4 días que no podía morder bien y los arañazos de la espalda. Me metieron la mano por detrás cuando me estaban agarrando y rasgaron por debajo de la ropa me rasgaron. Pero este hombre me agarró con sus 2 manos, me agarró mi pistola y me la intentó arrancar. Mi primera acción fue sujetarle por las muñecas sus manos para que no me arrancara el arma y este señor me agarró la mano, me la retorció y me provocó la lesión por la que luego fui atendido. Me llamó un poco la atención, digamos, porque parecía que se habían leído el manual de guerrilla urbana, que hay mucho por internet. Nada más franquear la puerta, el suboficial que entra, que es el primero que va, recibe un lanzamiento de una silla metálica bruscamente que cae desvanecido al suelo. Fue imposible que me atendiesen ya que nos daban largas, la recepcionista nos decía que había mucha gente, que el médico no iba a venir o que si había venido se tenía que ir. La responsabilidad quedaba diluida. Y, en resumen, fue imposible que nos prestasen asistencia médica. Y no cierran este centro. Son santos. O sea, los policías y los guardias civiles son santos. Son mártires. O sea, testigos. O sea, desde luego en otro tiempo. Un centro se niega a atender un policía y vamos, ese centro no vuelve a tener funcionamiento en 20, en 30 o en 40 meses. O sea, el nivel de indefensión en que están los que tienen que defendernos es total. Total. Y el PSOE es culpable, pero Mariano es el responsable. Y la preocupación del PP, ¡ay, que nos quita votos Vox! Más os va a quitar. Pero más os va a quitar. O sea, con todo lo que está pasando en Cataluña, en el País Vasco, en las televisiones y en todas partes, vuestra preocupación es Vox. Pues vais a tener una preocupación enorme. José María Aznar vuelve a arremeter contra Vox. El expresidente del Gobierno, que hace una semana criticaba la formación de Santiago Abascal, volvió a hacerlo ayer en la localidad sevillana de Tomares. Un mensaje que podría hacer suyo Casado en el arranque de la campaña electoral, donde, según les cuenta Libertad Digital, recurrirá al lema «Cuanto más Vox, más Pedro Sánchez». José María Aznar. Ahora tenemos un partido a la derecha que antes no existía y que es un ejercicio de esta visión populista, simplista, de resolución fácil de los problemas, pero que más que resolverlos, yo creo que sinceramente los agudiza. ¿Y qué se llama? Se llama Vox. Así que Vox es un problema, por ejemplo, para acabar con la Junta de Andalucía socialista. Pero vamos a ver. Realmente están muy mal, ¿eh? Están muy mal. O sea, pero no se da usted cuenta, señor presidente, porque hemos tenido un gran presidente, a ratos, pero un gran presidente, el mejor en democracia que hemos tenido en algunos aspectos, en otros no. No se dan cuenta de que no se dejan votar. O sea, no se está dando cuenta usted, don José María Aznar López, de que no se dejan votar. De que hasta los que quisiéramos votar al PP, si se pareciera a Vox, pero a Vox en lo fundamental, contra la ley de violencia de género, contra la ley de memoria histórica. Porque el programa económico es estupendo, pero el programa económico de Vox no es malo y el de Ciudadanos tampoco. Pero en las cuestiones políticas, esenciales, pues ustedes están respaldando la ley de violencia de género. Están respaldando la ley de memoria histórica. Ahora la van a cambiar por una ley de concordia. ¿Qué de concordia? Ni ley ni leches. En fin, dejamos la pornopolítica para luego. Que se les están comiendo la tostada, que el problema en la derecha española no es Vox. El problema en la derecha española es que no funcione como derecha española. Es que van a perder las elecciones, no solo con el PSOE, sino con Vox. Es que no lo ven. ¿Qué van a ver? ¿Qué van a ver? Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bien, vamos con Silvia Rivero y Rubén Fernández. Y vamos a este caso que es una película. Esto es una película.
que ha montado el señor con la señora, esto es mar adentro, hemos visto ya esa película, y que los que pactan con los asesinos de la ETA y el partido de los genocidas de Venezuela ahora hablan del derecho a una muerte digna, no en el País Vasco, no en Venezuela. Pero es que ha sido un montaje tan coordinado que ha sido un montaje. ¿Esto quiere decir que la muerte no sea real? Hombre, claro que es real. Pero, sinceramente, yo no sé si... Bueno, no se puede impedir. Son imágenes que además ellos, mayores, han hecho públicas. Pero a mí me produce... Vamos, me espeluzna la manipulación de la imagen de los muertos y los moribundos en las televisiones, en las telebasuras de las televisiones. Esto sí es telebasura, no los chismes del Corán. Esto es la auténtica telebasura. Me produce repelús. Pero ahí estamos. La famosa detención, que no sé tampoco por qué se ha producido, además nadie lo sabe. Se produce y luego se deja de producir. Bueno, con Marlaska en interior, cualquier cosa. Como él es el primero que engaña a los propios policías y guardias civiles en la equiparación de los sueldos, a lo mejor lo detuvo Marlaska un rato como parte de la película. ¿Quién sabe? Por supuesto está en libertad y sin cargos. De manera que Pablo Iglesias, el del partido de los genocidas venezolanos, no va a tener que indultar a nadie. Pero a las víctimas de la ETA, que las parta un rayo. Y a los asesinos etarras, bienvenidos a casa. Ángel Hernández ha quedado en libertad tras ser detenido por ayudar a morir a su mujer. Es el primer arresto, además, por este motivo. Su caso ha abierto el debate de la eutanasia en plena campaña después de que la muerte haya sido emitida en todos los medios. En los días previos, el hombre grabó vídeos para que quedara patente que la eutanasia era algo que pedía la fallecida. La prueba de petición expresa, que es así como se llama, es un atenuante ante los 10 años de prisión a los que podría ser condenado. En Telecinco, Pedro Sánchez ha utilizado el caso para acusar a PP y Ciudadanos de bloquear la ley de la eutanasia y ha prometido que si obtiene mayoría suficiente la regulará. Pablo Iglesias dice que si Podemos entra en el gobierno, indultará a Ángel Hernández. Y como consecuencia de la obstrucción del Partido Popular y de Ciudadanos, que hasta en 19 ocasiones han evitado la tramitación parlamentaria y su votación en un pleno que quería votar el reconocimiento del derecho a la eutanasia, no ha podido reconocerse ese derecho en este mandato. Lo que ha hecho ese hombre es un acto de humanidad. Y no es solamente que le podamos indultar después si estamos en el gobierno, es que no debería estar detenido, no debería ir a la cárcel, debería estar viviendo su duelo con dignidad. ¿Y tú te vas a vivir el duelo de los venezolanos o no? Que ahora tú das clases de muertes dignas. ¿Qué muertes dignas hay en Venezuela? ¿Por qué no hablas de Venezuela? ¿Por qué no hablas de los bebés que mueren en las incubadoras? Tienes una sensibilidad ahora propicia para ello. ¿O eres lo de siempre? Es el corazón tan negro que te da igual lo que sufran los que no son tuyos. Y los tuyos son los que hacen sufrir. Vete a Venezuela. Vete a Venezuela a dar clases de humanidad. Pedro Sánchez, bueno, lo explicó Villegas. Lo que pasa es que Villegas, como se explica así, se explica muy mal. Raro, no tocaba Rivera en televisión, con lo cual no nos enteramos de nada. Esta cosa se iba a debatir justo cuando llegó la moción de censura de Sánchez, porque le corría más prisa darle matarile político a Rajoy, que se dejó, que aprobar esta ley. La ley de cuidados paliativos que propuso Ciudadanos ya había sido votada casi por unanimidad. Y le tocaba entonces a la eutanasia, pero a Sánchez le corría prisa. Le corría mucha prisa. Vamos, es que es lo único que le importa. Pero el montaje, o sea, 27 vídeos en casa, pero vamos a ver, ¿esto lo produce Roures o quién? ¿Para qué? Para convencernos de que lo bueno es un gobierno, el gobierno de la ETA, de Torra, de los genocidas venezolanos y del caradura del Falcón. El doctor Cunfraude. En fin. Mientras tanto, la verdad... en la Junta de Andalucía no dejan de producirse noticias positivas. Están gobernando. Las derechas, unos actuando y otros animándoles a actuar,
y alguna vez incluso el PSOE absteniéndose, porque cosas de sentido común, bueno, están actuando en contra de algunas de las claves del auge de Vox. Primero es que hemos visto que el PP y el PSOE no nos defienden, y esa es la cuestión esencial. Y por eso Ciudadanos tiene los votos que tiene en Cataluña, pues no te defendía nadie. Pero luego es que la famosa Biogen, la ley de violencia de género, es una máquina de delinquir. Es una máquina para delinquir. Es un aparato totalitario contra los hombres y contra los niños, que quedan privados de la figura del padre. Hoy publica El Mundo otra exclusiva estupefaciente. 3 veces, al menos 3 veces, más intentos de revocar decisiones judiciales anteriores, 3 veces. La maltratadora Sevilla, la asesora del humanitario Pablenín, que es muy humano. Pablenín es muy humano. O sea, le gustaba cuando pateaban a los policías en las puertas del Congreso. Eso le producía una gran satisfacción. Le encanta la ETA. Es el partido de los criminales que mandan en Venezuela, pero es muy humano. Pero recordemos que esta tía era asesora de Podemos, del humanísimo Pablenín. Y esta tía, 3 veces, lean la información en El Mundo, 3 veces denunció al marido falsamente. ¿Por qué? Porque la ley de violencia de género está para eso. Está para hacer impunes las denuncias falsas. Y luego no se atreven, ni los psicólogos se atreven a decir esto es una denuncia falsa. La que conocimos ayer es una. Los psicólogos dicen tal vez instrumentalizada. Bueno, esto es otra denuncia falsa de la loca esta de Podemos. Porque para estos no era una evangelista, no, es la evangelista de la hoz y el martillo. Es la asesora de Podemos. Sigue sin dar una rueda de prensa Isabel Serra, que es candidata de Pablo Iglesias contra Errejón en la Comunidad de Madrid, para explicar qué relación tenía con la criminal. Bueno, pues ayer el Parlamento andaluz, al que no hacen puñetero caso ni siquiera los partidos, que deberían aprovechar lo que están haciendo bien, pues aprobó una ley llena de sentido común. El PSOE andaluz se ha abstenido en la votación de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos para instar al Gobierno central a reformar la ley de custodia compartida. La iniciativa, que ha salido adelante con los votos naranjas, los de PP y los de Vox, pretende que se generalice este modelo en casos de ruptura de pareja. Podemos ha votado en contra. Beatriz Rubiño, del PSOE, apela a la debilidad de la mujer para abstenerse. Le responde desde el PP Ramón Herrera. Desde el Grupo Parlamentario Socialista abogamos por un régimen de guardia y custodia que no perjudique jamás los intereses de ninguna persona que se encuentra incursa en el proceso, especialmente de las que parten de la peor situación, de la más débil, que son, como digo, los menores, pero también las mujeres. Quería finalizar diciéndole, señorías de la izquierda, dentro de un tono amable y moderado, que creo que ha sido así la intervención, que la igualdad no hay que exigirla rodeando el Parlamento. La igualdad hay que exigirla apoyando proposiciones de ley como esta, señoría. Sí a la corresponsabilidad familiar, sí a la guardia y custodia compartida. Pero esto es ¿qué hace Casado haciendo el Canelo? ¿Qué hace Aznar atacando a Vox? En lugar de estar en Andalucía aplaudiendo lo que está haciendo bien su gobierno. Demostrando que se puede acabar con las fechorías de Falconetti y sus secuaces comunistas, proetarras, paraetarras, bildutarras y golpetarras. Pero ojo al razonamiento de Aquila Rubiños. No confundir con la célebre librería madrileña que cerró hace unos años, que era extraordinaria. Dice que no salgan mal parados los menores y los débiles como la mujer. O sea, para esta tía, la mujer es como un menor. Es un menor de edad, mental, físico, intelectual. Es la negación del feminismo histórico. Decía, no nos protejáis, queremos igualdad. Estos no. Pero en la práctica, ¿eso qué supone? Como la mujer no es menor de edad que el hombre, como es tan capaz o más que el hombre de hacer el bien y de hacer el mal, lo que sucede es que con la maldita Biogen se habilita el continuo maltrato de los niños a través de la destrucción programada de los padres. Se habla mucho de los suicidios, pero las denuncias falsas, que dicen que no hay denuncias falsas. Pero hombre,
Solo en este caso, de la asesora, del humano, de Pavlenín el humano, solo en el caso de estas 3 constatadas, más otros recursos, lo publica hoy El Mundo. Sí, la asesora de Podemos detenida por secuestrar a su hijo, María Sevilla, había presentado al menos 3 denuncias falsas contra su expareja en los años 2012, 2014 y 2016. Según el diario El Mundo, intentó reabrirlas más tarde y llevarlas incluso a otro juzgado. También se querelló contra los profesionales psicosociales que daban la razón al padre. A pesar de ello, antes del secuestro, el hombre estuvo 3 años sin ver a su hijo y otros 3 de manera intermitente. Bueno, y por último, notarán ustedes que hace unos días que Franco no participa en la campaña electoral. Hombre, claro, si tienes unas películas con muertos ahí en vivo y en directo, hombre, esto claro, tiene mucho más eso que sacar a un muerto de la fosa. Pero no tiene derecho a una muerte digna Franco, a dejarlo reposar en paz, como todo el bando nacional. Bueno, y es que encima quieren sacar de la fosa a los monjes que al parecer obstaculizan el acceso a la Sagrada Momia. Digo, sagrada para media España, para Pavlenín no, pero por ejemplo para los católicos, a los que aunque ahora los obispos no los defiendan, y la COPE menos, es a los que salvó de la extinción física, después de la mayor masacre de católicos que ha habido nunca en la Iglesia Católica, que fuera perpetrada por las fuerzas del Frente Popular, con el PSOE a la cabeza, en el 36 en toda España. El que salvó a los católicos del genocidio fue Franco. Y así lo tratan los obispos. Es que hay que echarle. Pero es que encima resulta que es ilegal lo que quieren hacer, aparte de inmoral y criminal. Exhumar a Franco obligaría a desenterrar también a 20 monjes del Valle de los Caídos, según escrito de la Abogacía del Estado desvelado por ABC. De no hacerlo, el gobierno incurriría en una ley de caso único que sería inconstitucional. La orden benedictina se opone. Pero si es que esta ley de caso único es lo mismo que de Rumasa, que se creó una ley para una cosa que ya estaba decidida y hecha, como era una intervención, y nos costó 2 billones de pesetas de entonces, una atrocidad, para luego quedarse con los trozos de Rumasa los amigos de la PSOE. Pero hombre, es que el expropiador de Rumasa, Miguel Boyer, pasaba el verano en el yate de Gustavo Cisneros, que se llevó Galerías Preciados por 4 perras y la vendió por 4.000, fuera de la ley. La ley marcaba 6 años de plazo antes de enajenar, a los 3 la vendió como era amigo del gobierno. Es que no se puede hacer una ley contra una persona. Y esto es lo que pretende la banda de Falconetti. Pero bueno, si tiene unos cuantos muertos en directo, como ellos viven en la tele, ya con esto van tirando. Pero pactan con la eutanasia activa de los del tiro en la nuca. Esos les gustan, eso sí. O sea, Vox no, a ETA sí. En fin, vamos con la Caixa, como siempre, a las noticias económicas. Es la mañana, es radio. Sobre la liquidación que pretende Carmena de los pisos turísticos, como se ha llamado, que es, bueno, es espeluznante, pero ¿qué derecho tiene Carmena a impedir que, como en todos los países del mundo, un señor o una señora de Madrid o un señore alquile su piso por Airbnb o cualquiera de estas, pero básicamente esa es la grande? O sea, ya no puedes ir a ningún país del mundo sin la seguridad que te da alquilar a través de compañías que tienen una serie de normas de seguridad, que luego no se cumple, que no se comportan de manera urbana y decente. Échalos. Claro. Empieza por limpiar las calles, por evitar los ruidos de los chiringuitos progres, y después, si alguien se comporta mal, lo echas del piso y sancionas. Pero hombre, por principio, ¿por qué le vas a privar a un señor que quiere alquilar y a otro que quiere que le alquilen? No, además, echa la ley, echa la trampa, Federico, porque en este artículo, donde nos titula Elena Carmena arruina a los pequeños propietarios de pisos turísticos, y cita un textual de una de las personas con las que ha estado charlando, que curiosamente es alguien que se quedó en paro en la crisis, con la indemnización que cobró, decidió invertir en un pequeño piso para poder alquilar y vivir del alquiler turístico. Sí. Dijo, en aquel momento a mí el gobierno de Carmena me obligaba a
introducir mi vivienda en un registro para poder alquilarlo como establecimiento, como piso turístico. Y ahora Carmena está utilizando ese registro en el que entramos todas aquellas personas que quisimos utilizar nuestros pisos para poder rentabilizarlos de esta manera, para perseguirnos y cerrarnos. Van a cerrar el 95% de los pisos porque han puesto una serie de condiciones tan leoninas que es imposible. No, es para cumplirlo. cerrar, es copiar a Ada Colacao. Exacto. O sea, es copiar la basura de Barcelona, la basura liberticida de Barcelona, de la Guay, que ahora resulta que es youtuber. Seguro que no tiene ni móvil, porque cuando era la portavoz de la hipotecaria, de la cosa hipotecaria, no tenía hipoteca. Hombre, ahora va a resultar que es youtuber y no tiene iPad. Sí, sí. Bueno, no, seguro, pero si es que, bueno, yo no he visto, cuando salía, estaba gorda como un tudesco, que era como Santiago Segura antes de adelgazar. Sí. O sea, faltaba la barba, pero que salía de abeja maya. O sea, ni Santiago Segura ha salido de abeja maya. A protestar. Víctima de la hipoteca, y no tenía hipoteca. No la tenía, ¿no? ¿Qué tía? O sea, pues en Madrid vamos por ese camino. En Madrid sí, efectivamente, oye, y no nos podemos perder, como dices, este reportaje. Hay que decir también que el Libre Mercado nos cuentan que cómo es el índice de estrés económico, que se ha duplicado con Pedro Sánchez. Es un indicador que recoge los muchos que hemos estado hablando estos días. Y lo que saca hoy Expansión, la desaceleración económica que no se creen los políticos en el poder. Sí. ¿No? Y que abunda en esos mismos el índice de producción industrial que decías Porque tú. Lo que ya grabamos con La Calle, lo que se pondrá este fin de semana en Libertad Digital de Tony Roldán, de Ciudadanos, y la semana que viene, que vamos a tener aquí un cara a cara del debate económico entre Daniel Lacalle y Tony Roldán, ellos sí ven la desaceleración. O sea, no son todos los políticos. Son la Falconetti y su banda. Bueno, y ya lo adelantó aquí, tanto los reportajes de Manuel Llamas, Domingo Soneado, como los artículos de Rotellar, que hoy también escribe en Expansión sobre este asunto. Bueno, pues vámonos a los deportes. Chico, hoy no fichamos a nadie. No sé qué va a pasar. Hacer las cosas como las familias nos hace diferentes. Con Family Seguros, ahora y hasta el 5 de mayo tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. David Vinuesa, buenos días. Buenos días. A ver, explícame, porque además lo que pasa en Madrid pasa al Real y pasa al Atlético de Madrid. Sí, hablabas de fichajes. ¿A quién fichamos? Que hablamos de dos equipos en reconstrucción. Llevo toda la semana hablando con varias personas que rodean a varios futbolistas del Atlético de Madrid que están en el rango de futbolista en una posición de 11 titular, fijo, y los secundarios, los actores secundarios. Y me consta que Sergio Valentín lo está haciendo en el Real Madrid y todos llegan a la misma conclusión. Estamos en abril, mucha gente puede pensar la temporada está prácticamente cerrada para los dos, salvo para el Atlético que quizás sí gana en el Camp Nou, pero bueno, es complicado y más o menos todo está encaminado hacia la temporada siguiente. ¿Por qué no hay movimientos? Pues porque para que el Atlético de Madrid y el Real Madrid fichen, tienen que vender. Y hay muchos futbolistas que están todavía en ese periodo, lo que yo llamaba estos días Operación Triunfo Blanco, también está el Operación Triunfo Rojiblanco. Y hay varios futbolistas secundarios que se tienen que ganar en un mes, mes y medio, su permanencia tanto en el Atlético como en el Real Madrid. Por lo tanto, hasta que no se sepa quién se va a sacar del equipo, no se sabe el beneficio que se va a tener para fichar. Por lo tanto, hay un impasse de tiempo en el que se pueden hacer una lista de futbolistas, tocar ciertos entornos de futbolistas, pero no se pueden cerrar fichajes como se hacía en otras temporadas, que era, bueno, se sabe que tenemos tal X dinero, vamos a invertirlo en X jugadores. Por lo tanto, todavía queda un poquito para saber un poco justo el plan o el planning que tiene tanto Atlético de Madrid como Real Madrid. Es cierto que hay ya o sea, un mes esbozos, de aburrimiento total. Mes y medio, sí, aproximadamente. Qué horror, van a echar a la gente del campo. O sea. Salvo que haya algún futbolista que tome la palabra, de los secundarios me refiero, de ambos equipos, diga directamente me quiero ir, bueno, pues a ese ya se le puede buscar un acomodo en otro equipo, que los hay en ambos. Pero tampoco lo dirán, porque si no, así se abarata la venta. Pasa ahora mismo con los agentes. Claro. Suenan muchos futbolistas para irse, por ejemplo, a la Premier, hablas con los agentes lógicamente ni te lo niegan, ni te lo firman, viven de eso, claro. Sube el precio, ellos saben dónde colocar, hay mucho movimiento, pero lo más importante, que es lo que quiere la gente, que son los fichajes, de momento, para algo fijo hay que esperar.
Pues nosotros no esperamos, nos vamos a las noticias de cercanía y luego volvemos a la tertulia. Tenemos que hablar de muchas cosas, porque todo lo que está pasando es tremendo. Esta campaña electoral es algo, pero, en fin. Bueno, esta campaña electoral que empezó con la moción de censura artillada por los separatistas catalanes para colocar a Pedro Sánchez en el gobierno, que pasó de llamar el Le Pen catalán a Torra, le llamaba el Le Pen catalán, a recibirlo en Moncloa con el churro amarillo del golpe de Estado en la solapa. Y sigue la campaña electoral. Esto nunca ha sido un gobierno, sigue siendo un anuncio. Es